ser de bendición a sus vidas. Esperamos que salgan también edificados en la palabra. Vamos a meditar. Estamos ya en la recta final, hace ya como, no sé, 3 domingos me parece, que estamos en el último capítulo de la carta a los Hebreos. Esta es una de las cartas universales, una de las pues características, perdón, los niños van a salir, se están pasando, van los niños a clase. Las cartas de Pablo, de Pedro, tienen, algunas tienen un destinatario, ¿no? Y las cartas universales, pues, carecen de eso, hablan a la iglesia en general, ¿no? Es una de las diferencias entre las cartas paulinas, ¿no? Y las cartas universales. Capítulo 13, versículos 7 y 8. Ahí vamos a estar meditando, estacionados ahí en ese pasaje. Y quiero leerlo, y ustedes escuchen o acompáñenme con su vista. Acordaos de vuestros pastores, que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Jesucristo es el mismo, ayer y hoy y por los siglos. 3 veces en este capítulo el escritor de la carta a los Hebreos va a mencionar la palabra pastores en la versión Reina Valera, pastores, en otras versiones, NBI, NTV, líderes, ¿no? La palabra líderes, entonces, o dirigentes. Vamos a ver que en esta carta y en este capítulo 3 veces los va a mencionar. Esta que ya vimos aquí, en el versículo 7, acordaos, este verbo, acordaos de vuestros pastores o dirigentes o líderes. En el versículo 17, obedeced a vuestros pastores o dirigentes. Y al final, versículo 24, saludad a todos vuestros pastores o dirigentes. 3 veces en este capítulo se repite esta frase de dirigentes, pastores. Y hoy vamos a hablar acerca de la pastoral de Cristo. El escritor de la carta a los Hebreos nos da mención de estos verbos, y el primero de ellos, acordaos, también el apóstol Pablo lo va a usar. Hemos dicho que de Hebreos no sabemos quién la escribió, algunos dicen que fue Pablo, Bernabé, bueno, tal vez tiene muchos parecidos al apóstol Pablo en su forma de escribir, pero no hay una certeza, ¿no? Sin embargo, hay esta frase de acordaos, o esta palabra, que también el apóstol Pedro lo va a mencionar en su carta a Timoteo, en la segunda carta de Timoteo, allá en los versículos, en el capítulo 2, versículo 8. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos, conforme a mi evangelio. Y el versículo 9, en el cual sufro penalidades, hasta prisiones, a modo de malhechor. Mas la palabra de Dios no está presa, dice el apóstol Pablo. Ahora bien, esa primera oración que quiero mencionar dice: acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. El verbo acordaos significa traer de nuevo a la memoria aquello que sabéis acerca de una persona. Traer, ¿sí?, de nuevo a la mente aquello que sabéis acerca de una persona. El escritor hace un llamado de exhortación
a la iglesia a pensar en aquellos dirigentes o en aquellos pastores, como dice la Reina Valera, que ya no están con vosotros. Acordaos de ellos, ¿sí? No nos dice si ya fallecieron, tampoco nos dice que, o nos asegura que el escritor se está refiriendo a los apóstoles, si es a ellos, a estos dirigentes, cuando él está diciendo, acuérdense de ellos, ¿sí?, que os hablaron la palabra. Pero pensemos en este principio de las Escrituras. Tenemos que acordarnos de aquellos dirigentes en base a lo que nos han predicado, en base a lo que nos han enseñado. Los apóstoles nos dejan como punto de partida o como base la labor de esos dirigentes. Allá en el libro de Hechos, en el capítulo 6, de los versículos 3 y 4, nos da ese referente. Buscad pues, hermanos, entre vosotros, dice el versículo 3, a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. ¿Se acuerdan de cuál era el trabajo que había de que entregarles? A estos otros 7 dirigentes que la iglesia iba a nombrar, iba a elegir. Sí, aquellos que iban a atender a las mesas, aquellos que iban a cuidar de las viudas, aquellos que iban a cuidar de los huérfanos, que hubiera el sostenimiento para ellos, el alimento, el socorro pronto y oportuno. Esa iba a ser la labor de estos 7. Pero los apóstoles, en particular el apóstol Pedro, va a decir lo siguiente: y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Queda claro que es labor de los dirigentes, de los pastores, de los líderes, atender el ministerio de la oración y de la predicación de la palabra. Es claro, ahí no podemos decir otras cosas. El pasaje nos está diciendo claro, y aún los apóstoles lo tenían bien claro: esta es nuestra labor, este es nuestro trabajo, la cual no debemos descuidar, por atender a las mesas, por ayudar al necesitado, y no es que no sea lo correcto, ¿verdad?, hacer eso. No, al contrario, está bien, hay que hacerlo, pero eso lo pueden hacer algunos otros. Nosotros, los que estamos en el pastorado, los que estamos dirigiendo, los que somos ancianos, los que somos líderes en la iglesia, y si Dios nos ha encargado esto, nos encargaremos de predicar la palabra y de orar. El apóstol Pablo también va a hacer énfasis en esto con Timoteo. Allá en la segunda carta de Pablo a Timoteo, en el capítulo 4, 1 y 2, va a decir: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. ¿Qué cosa? ¿Qué te encarezco? Que prediques la palabra, que instes a tiempo, fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Así que acordarnos de ellos, de estos dirigentes, que quizás ya no están con nosotros, o que ya no estaban con aquellos a quienes le escribía el escritor de la carta a los Hebreos, pero acuérdense de ellos cuál ha sido, cómo ha sido su labor en la predicación de la palabra. Quizás tú tienes en tu mente a un pastor que ya no está con nosotros, que te habló de la palabra. Y siempre lo tienes en tu memoria, ¿verdad? Que te dijo tal vez alguna frase que quedó muy grabada ahí en tu corazón. Acuérdate de ello. Pero también, eso también nos invita a ver si estos pastores que ya no están con nosotros realmente hablaron la palabra. Y no solamente ideas de ellos o pensamientos de hombres, como dice también la Escritura, ¿no? Que tengamos cuidado
de aquellos dirigentes que nos pueden llevar por otros rumbos. Lo siguiente de este versículo 7 y de este mandato, veamos cómo el escritor de la carta a los hebreos está mandando a sus oyentes, uno, acordarse, dos, considerar cuál ha sido el resultado. Considerar cuál haya sido el resultado de su conducta. El resultado de su forma de vivir. Este verbo significa mirar una y otra vez, observar cuidadosamente. Y yo sé, como en las películas, ¿no?, de guerra, cuando hacen así, ¿no?, que te tienen bajo observación. Yo sé que a los líderes nos tienen bajo la mirada, ¿sí? Quizás por las expectativas que ustedes tienen de sus dirigentes, de sus líderes, ¿sí? Y no está mal. Yo creo que es común, ¿verdad?, entre nosotros, que tengamos a nuestros líderes como alguien de mucha estima y esperamos mucho de ellos. Por eso el escritor va a decir, mirar una y otra vez cuál ha sido el resultado de su forma de vivir. El escritor insta a mirar cuidadosamente la vida de estos dirigentes, la vida que ellos vivieron. ¿Realmente la vivieron bien? ¿Hay buenos resultados en sus vidas? ¿Cómo han terminado en su vida? Y no me refiero o a cómo han vivido su forma de vida, si la han vivido bien, hablando económicamente. A veces tenemos, o por esta situación que hoy se vive, de esta teología del evangelio de prosperidad, ¿no?, de ver a los dirigentes viviendo una vida en exceso, hablando económicamente. No me refiero a eso de que miremos su forma de buen vivir, sino realmente cuál haya sido su conducta. ¿Cómo se han comportado entre nosotros? ¿Sí? ¿Cómo han terminado su trayectoria en esta vida? Y lo siguiente que el pasaje también nos va a decir es considerar cuál haya sido el resultado de su conducta, y dice, imitad su fe. Siguiente mandato, imitad su fe. Como que da la impresión de que el escritor quiere que veamos a estos líderes como héroes de la fe. Y ya lo mencionó en el capítulo 11 el escritor, a toda una lista de hombres, ¿verdad?, y mujeres que participaron en el desarrollo del pueblo de Dios, en el caminar del pueblo de Dios. Y algunos así lo han titulado ese capítulo 11, ¿verdad?, como la lista de héroes de la fe, desde Abraham, ¿sí?, y muchos otros personajes. Nos dice que estos líderes, nos dice ese capítulo 11, que sufrieron el martirio en manos de gente perversa, de aquellos que no querían escuchar, y en el Nuevo Testamento muchos de los líderes, quizás apóstoles, habían terminado en las manos de los romanos, en el Coliseo, muriendo por mantener firme su fe. ¿Y qué nos dice el escritor? Imitad su fe. Sigan sus huellas. Hagan obras de fe como ellos. Hablen palabras de fe. Vivan bajo la fe y no por vista, como dice el apóstol Pablo. Pero para nosotros es más fácil hablar y recordar de ellos. El pastor fulano de tal
¿no? Ah, qué bueno era, visitaba, hacía aquello, ah, qué bonito, ¿no? Temprano nos llegaba a visitar a la casa, ¿no? Nos enseñaba de esto y hacemos memoria y nos acordamos de ellos. Pero el escritor no solo quiere que recordamos esos momentos, sino que imitemos lo que ellos hacían. Ah, si él tenía el hábito de la visita, ¿qué nos está diciendo? Imítenlo. Salgan a visitar. Ah, no, él siempre evangelizando a nuevas personas, ¿no? Tal vez no nos visitaba, pero ya estaba con una nueva persona compartiendo. Imítenlo, dice el escritor, hagan lo mismo. Pero es más fácil para nosotros solo recordar, hacer memoria de lo que ellos hicieron y no imitar la fe. Estudiando a Charles Spurgeon, este predicador inglés, conocido como el príncipe de los predicadores, en su libro Discurso a mis estudiantes, él va a decir lo siguiente, y tomé nota de algunas cosas que él decía en base a esto. ¿Cómo debe ser la conducta? ¿Cómo debe ser la conducta que se debe observar en el ministro cuando se mezcla entre la gente general y se supone que se halla enteramente, ¿sí?, libre a sus anchas? ¿Cómo debe conducirse entre sus semejantes? Bueno, algo que Spurgeon va a decir a sus estudiantes, va a decir, 1, no le conviene darse un aire ministerial, sino evitar todo lo doctrinal, todo lo admonitorio, o sea, todo aquello que estar amonestando cada rato, exhortando, que evite ser pretencioso. Cuanto mayor sea la sencillez y la naturalidad con que proceda, más se asemejará al Hijo del Hombre, o sea, a Jesús. A veces solemos ser, ¿verdad?, los dirigentes muy altivos, nos damos este aire ministerial, ¿no? Siempre en nuestras pláticas ya sacamos lo doctrinal, lo bíblico, ¿no? O estamos ya exhortando y amonestando. Por eso creo que luego no nos quieren invitar a las reuniones, ¿no? Bueno, ahí nos va a decir de cosas. Pero Spurgeon aconseja a sus estudiantes, eviten eso cuando estén allá con la gente, ¿sí? Eviten, no conviene. 2, dice Spurgeon, yo conozco a algunos que de la cabeza a los pies caminan así, ¿no? Muy engreídos, engorbados, dice, con su tono también de voz, con sus modales, con su corbata y su calzado, huelen a iglesia, dice, y que no queda en ellos nada particular alguna de su pobre humanidad. No nos hablan de sus debilidades, ¿verdad? No nos dicen que están luchando también. No, parece que ellos caminan ya allá en los cielos, ¿no? Así se ven algunos. Dice Spurgeon, querido líder, arroja vuestros zancos y andad con vuestros pies, desnudaos de todo eclesiasticismo y no os revistáis de otro ropaje que no sea el de la verdad. Con todo, un ministro, en donde quiera que esté, es un ministro. Sí, es un ministro. Y nunca debe perder el carácter de tal. Un policía o un soldado bien puede andar franco, pero un ministro jamás.
Con esto no estoy diciendo que tengamos doble cara a los ministros, ¿verdad? De acá soy así, pero allá a mis anchas con los demás, ¿verdad? No, sino que tengamos cuidado de ese lenguaje dogmático, cúltico, teológico, que a veces permea entre nosotros en todo tiempo. En todo tiempo. Ya el predicador de Eclesiastés, ¿verdad?, nos va a decir, todo tiene su tiempo. Y hay tiempos, hermanos, hay momentos. Yo les digo, hay momentos, hermanos, ustedes, cuando gusten ustedes, ¿sí?, cuando ustedes quieran invitar a uno de sus líderes de aquí, de Jesús de Nazaret, o a un servidor, para que nos sentemos y hablemos de algún tema bíblico, háganlo. Si quieren que hablemos de algún tipo de algún tema teológico, o quieren algún consejo, invítenos, díganos, queremos que nos platicar sobre esto. Pero también, hermanos, quiero que un día inviten a sus líderes a vivir una vida normal, donde hablemos de otros temas que no tengan que ver con la iglesia, que no tengan que ver con temas teológicos, donde nos tomemos un café, o cenemos una tlayuda, o nos inviten unos taquitos y una Coca-Cola, ¿no? Donde podamos convivir y reír, hermanos. Porque también los líderes tenemos vida propia. Los pastores, los líderes, tenemos una vida como ustedes, ¿sí? Con luchas en casa, con nuestros hijos, con nuestra esposa, ¿verdad? O hermanas que están en un liderazgo, con mujeres, con sus padres o con sus esposos. Y también queremos esas vidas, hermano, también queremos salir a disfrutar un día, ¿verdad? El viernes que nos reunimos los líderes y veíamos una videoconferencia, el pastor Jonathan, que es el que daba ahí la conferencia, decía, bueno, también tenemos momentos para ir a la parrillada, ¿verdad? Una carne asada, también se vale para los líderes, acuérdense de ellos, ¿sí? Acuérdense de ellos. Bueno, todos estos consejos para la iglesia y su relación con los líderes o pastores está muy bien, hermanos. Nos podríamos ir a casa ya con esto, con la vida ética y moral, pero el escritor tiene algo más que decirnos. Antes quiero decirles que en este mundo de rápidos cambios, nada parece confiable, hermanos, y nada es permanente. Todo lo que hoy se ve tiene su tiempo. Las cosas que compramos tienen tiempo, tienen horas tiempo. Un foco tiene horas de vida. Todo en esta vida, ¿sí?, no es permanente. Los dirigentes vienen y van. Ya han pasado muchos en Jesús de Nazaret. Ya no están con nosotros, ¿sí? Algunos, la muerte les ha alcanzado y se han adelantado. Otros, por el pecado, han abandonado el ministerio. Sin embargo, el escritor a la carta a los Hebreos nos va a decir que hay un dirigente que no cambia. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y el escritor nos va a decir que lo primero que quiere que veamos es que el escritor usa estos dos nombres, Jesús y Cristo, que hoy al unirse, ¿verdad?, Jesucristo abarca tanto la obra, su obra de ministerio, su palabra como Hijo de Dios en la tierra, ¿sí?, y Cristo como el título que expresa la divinidad de ese Dios sublime, ese Dios que se hizo hombre.
Ahora, siguiendo la secuencia de ese versículo 8, vamos a ver una secuencia temporal: pasado, presente y futuro. El término ayer podemos pensar en la relación mediadora de Jesucristo en la tierra, anunciada desde los profetas, y incluso nos podemos ir mucho más allá. Para los teólogos van a decir la eternidad pasada. Antes que se formase el mundo, ya estaba nuestro Señor Jesucristo. Y desde antes de que esta creación se diera, ya estaba destinado el que había que venir y que iba a ser el mediador. Él vino y proclamó la palabra. Él mismo es la palabra. Y además, Él anunció a sus discípulos. Nosotros, si vemos, cuando iniciamos el libro de Hebreos, en el capítulo 1, en el versículo 3 va a decir: el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas. Este es el Señor, que nos ha anunciado su palabra. Lo anunció a sus discípulos, y los discípulos, en el capítulo 2, versículo 3, ahora va a decir: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que la oyeron? Ayer el Señor es el que trajo la palabra, porque Él mismo es la palabra. Y es la palabra viva. Él anunció a sus discípulos nos las transmitieron a nosotros. Por ese hermano o esa hermana, líder o no líder, llegó la palabra a tu vida. Porque Cristo es el de ayer, el mediador que vino a la tierra, anunciando y proclamando la buena noticia. La expresión hoy se refiere a la obra intercesora de Cristo. Pregúntate, ¿dónde se encuentra hoy el Señor? ¿Dónde está? Aquí entre nosotros, hablando físicamente, ya no está con nosotros. Pero también la Escritura nos va a decir, ¿sí?, que físicamente hoy está sentado a la diestra de Dios Padre. Y desde ahí intercede por nosotros. Él está en el cielo y representa a todos los creyentes ante la presencia de Dios. Él está ahí representándonos como ese ser humano que entró a la presencia misma de Dios. Y la palabra siempre está relacionada con el sacerdocio de Cristo. Él es sacerdote para siempre. Y eso nos lo va a decir en el capítulo 5, en el versículo 6, en el capítulo 6, versículo 20, en el capítulo 7, versículos 17, 21, 24, 28, que Él es sacerdote para siempre. Él está intercediendo por nosotros. Para los lectores de ese primer siglo que se escribe esta carta, Jesucristo es el mismo. Hoy, para ti, ¿es el mismo? Amén. Amén. Él sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y por siempre.
Entonces, tengamos fe. Tengamos fe que Él nos ha perdonado. Que vivamos confiados en la paz del Señor. Descansemos, que ya no hay nadie. ¿Quién nos acusará delante de Dios? Dice el apóstol Pablo. Si Él nos ha rescatado, Él nos ha perdonado. Nadie nos puede acusar delante de Dios. Y si así fuere, Él hoy intercede por nosotros. No tengamos miedo a lo que nos pueda hacer el hombre. Deja todo en las manos de Él. Aprendamos a depender de Él hoy en totalidad. Él tiene tu vida y la de los tuyos en sus manos. El lugar más seguro, hermanos. Aunque enfrentemos acusaciones en esta vida, aunque nos estén mirando, porque los creyentes, los cristianos, dice su palabra, somos cartas abiertas para el mundo, que nos están mirando y observando cómo es su vida, en qué fallamos, y siempre nos observan más en qué fallamos. Pero descansa en el Señor, que es tu pastor de ayer, de hoy y por siempre. Él es el primero, dice Apocalipsis, y el último, el que es y era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Descansa en el Señor. Vamos a orar, hermanos. Señor, a veces estamos, Señor, muy afligidos